gusta el tema de las acciones y los temas del mercado de capitales, hoy les traigo una forma de graficar a través del lenguaje de programación Python la acción de Amazon. Para ello, pues simplemente descargué del portal Yahoo Finance el precio de la acción de Amazon. Simplemente es entrar a la página, buscar Amazon, nos trae esta información, damos clic en datos históricos y descargamos. Esto nos va a descargar un archivo de extensión CSV delimitado por comas y lo vamos a guardar en una carpeta de nuestro notebook, que es la herramienta, o más bien en el Jupyter Notebook, que es la herramienta donde vamos a trabajar el código. Entonces acá tenemos el archivo, acá lo abrí, simplemente están, digamos, todos los datos, descarga lo que es correspondiente a un año, entonces quedó descargado de junio del 2020 a junio del 2021. Entonces en Jupyter Notebook, que es una herramienta muy conocida en el análisis de datos, vamos a trabajar el tema. Lo que queremos llegar a hacer es un gráfico de velas y que nos sirva como una introducción, o a los que les gusta el tema de la bolsa, a manejarlo a través de programación y que puede servir como introducción al trading algorítmico, que ya es muy conocido. Entonces, para comenzar, simplemente vamos a instalar una paquetería que se llama MPL Finance, que es la que nos va a ayudar a trabajar con los precios de la acción, en este caso de Amazon. Se va a demorar un poco en descargar, mientras tanto podemos ir descargando la librería, importando la librería Matplotlib. Damos Matplotlib, comando inline. Acá tuve un error, es Finance, ¿sí? Ya lo estaba descargando mientras escribía. Y bueno, entonces continuamos mientras vuelve y descarga la paquetería. Vamos a importar pandas como PD. Vamos a importar MPL Finance, que es la que estamos descargando en este momento, como MPF. Lo que hace esto es tener abreviaciones de los nombres y que no sea tan largo escribirlos. Bueno, mientras tanto escribamos, ya descargó la paquetería y simplemente vamos a correr este código, no hay ningún error, y vamos a hacer lo siguiente. Dentro de una variable que se llame file, vamos a guardar el nombre del archivo, que es AMZ, que es el nombre que tiene la abreviatura que tiene la acción de Amazon en la bolsa de valores, .csv, que es la extensión del archivo. O sea, simplemente es el nombre del archivo guardado en una variable para poderlo manejar más fácil. Entonces, para poder leer la información que está dentro del archivo, o sea, leer esta información y poderla trabajar, entonces, dentro de una variable que le di el nombre de data, voy a leer el archivo del precio de las acciones. Entonces, pdxpandas.read, o sea, lectura, csv, abro paréntesis, y le doy el nombre, perdón, acá simplemente le doy el nombre file, que es el nombre de la variable donde está guardado el nombre del archivo para que Python lo pueda leer. Listo, acá no nos salió un error, quiere decir que lo ha leído, pero para verificar damos el nombre data, que es el nombre de la variable que ya habíamos asignado, y nos muestra el archivo. Entonces tenemos data, tenemos open, hide, y tenemos low, close y volume. Entonces data es la fecha, open, precio de apertura, el precio más alto transado en el día. Por ejemplo, acá el precio más alto fue 2.715 el 22 de junio, low, el precio más bajo, 2.669, el precio SR 2.713 y el volumen transado de acciones 303.208.800. Entonces, bueno, ya es una buena señal que nos haya leído el archivo, y vamos a ver cómo está conformado este archivo, cuál es la estructura del mismo. Entonces vamos a dar data.info, abrimos paréntesis, damos enter y nos va a mostrar de nuevo las columnas y nos está diciendo qué tipo de dato es.
En este caso el dato dice, el date que es la fecha, nos dice que es object, open nos dice que es un float, o sea, tiene decimales, y así sucesivamente los demás. Entonces, ¿qué quería ver con esto? Y principalmente pues la estructura, y veo que este dato, este campo, que es la fecha, que es date, está como object. Entonces necesitamos convertir esto a un dato de fecha que pueda leer Python a través de la librería Pandas y que nos sirva para manipular la información como una fecha. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente, vamos a dar data.date y le vamos a dar igual punto de pandas pd.to raya al piso datetime, abrimos paréntesis y vamos a darle el nombre de la columna que es el nombre del archivo que es data y la columna que queremos manipular que es date. Para visualizar a ver cómo nos queda la información, volvemos a dar data.info para que nos vuelva y nos muestre la estructura de cómo queda el archivo. Bueno, acá creo que volvió y lo leyó. Bueno, acá sí, me faltó abrir y cerrar paréntesis y bueno, nos muestra ahora sí lo que queríamos. Entonces vemos que la estructura o el tipo de dato ya cambió. Antes estaba como object y ya para ser data type, o sea, datetime, perdón, y ya es un dato o un tipo de dato que puede ser manipulado como una fecha y esto pues ya nos sirve para nuestro objetivo final que es hacer los gráficos y manipular el dataset. Entonces vamos a dar el siguiente comando, vamos a asignar a la misma variable de data, pero entonces vamos a hacer a ese mismo set de datos le vamos a hacer una manipulación que es la siguiente, ya explico por qué. Entonces data.set rayita index y entre paréntesis vamos a colocar date. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? En la información de acá arriba hay una, digamos, en la primera columna automáticamente la da Python y numera de forma ascendente 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar a la última fila. Entonces queremos que como indicador de fila o como índice ya no sea esta fila, sino sea la fecha, que es la que nos interesa y va a ser como la referencia para nosotros hacer nuestros gráficos, nuestros rangos de tiempo. Entonces como esta no nos sirve, vamos a dejar como fila índice la de date, que es la fecha. Entonces para ello hacemos este código, que el indicador, o sea el index, quede date. Entonces corremos el código, vemos que no hay error y ahorita para ver el archivo cómo quedó o el set de datos simplemente le damos data y vemos el resultado. Entonces la columna date quedó como indicador digamos como índice y este va a ser nuestro parámetro, nuestra referencia para poder trabajar los datos y hacer las gráficas. Posteriormente entonces vamos a hacer nuestra primera gráfica, entonces invocamos la librería MPF que ya vimos en la parte de arriba que era MPL Finance y se resumió como la palabra, como las letras MPF.plot, que es el gráfico, y dentro del data, que es donde está almacenado la información. Entonces tenemos nuestro primer gráfico. Ahora, ¿qué queremos hacer? Vamos a hacer otro tipo de gráfico, ahora que sea uno de línea. Entonces mpf igualmente .plot, abrimos paréntesis, data, coma, entonces vamos a hacer un tipo de gráfico de línea. Entonces escribimos entre comillas line, coma, volume, acá vamos a mostrar también el volumen transado de acciones de Amazon. El mercado de capitales siempre es muy importante, no solamente hacer la gráfica para ver el comportamiento de la acción, sino el volumen que está acompañado
ese comportamiento. Entonces, esperamos que lo grafique. Entonces vemos como nos muestra un gráfico de líneas donde también está el volumen de la acción. Ahora voy a copiar este mismo gráfico, pero ahora voy a verlo dentro de un rango de fechas. Voy a borrar acá el tipo de gráfico de líneas. El por defecto, como no le estoy dando el tipo de gráfico, me va a mostrar uno de barras, que ya lo vamos a ver. Vamos a ver el periodo de tiempo 2020 en julio y vamos a ver qué gráfico nos da. Entonces acá vemos el gráfico de barritas. Entonces, por ejemplo, acá en esta barrita vemos que este punto más alto es el punto máximo que llegó en el día de la acción, el otro extremo es el mínimo, el precio de cierre sería este de acá abajo, este tick se llama, o esta pestañita, y el precio de apertura, perdón, es esta pestañita a la derecha y el precio de cierre, el de la izquierda, que está demarcado por este tick o esta pestaña que está acá en la parte de arriba de la barra. Entonces, lo que queremos ahorita es llegar a un gráfico de velas que me parece a mí que es un poco más descriptivo y más diciente que esta forma de ver el comportamiento de la acción. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces vamos a reciclar parte de este código. Entonces lo vamos a copiar para que sea más rápido y ahorita vamos a darle el tipo de gráfico, que en este caso sería un gráfico de velas, que es candle en inglés, y corremos el código. Entonces acá ya podemos ver el gráfico de velas. Este gráfico de velas pues tiene su nombre pues por la forma que toma el gráfico, que pues parece una vela. Entonces, por ejemplo, las blancas son el día que la acción cerró al alza y las negras el día que el precio de la acción cerró a la baja. Este nos indica que el extremo superior es el precio más alto a que llegó a transar en el día, y el precio o el lado inferior o el extremo inferior es el precio más bajo. Y en el cuerpo de la vela, en la parte superior, si fue negra, entonces fue el precio de apertura, y en el cuerpo de la vela, en la parte inferior, fue el precio de cierre. Si fue una vela alcista, o sea, una vela blanca, es viceversa. La parte de abajo del cuerpo de la vela es el precio de apertura y el superior es de cierre. Es decir, que la acción subió de precio de un día a otro. Entonces ahorita vamos a volver a copiar el código y vamos a ver un rango de fechas a través de ese mismo tipo de gráfico, en este caso el gráfico de velas. Para ello entonces voy a agregar un rango con 2 puntos, abrimos comilla, ahorita vamos a ver, vamos a dejar por ejemplo 2020 en el mes 12, es decir diciembre, y vamos a verlo vamos a ver el rango 7D del año 2020, es decir julio, y corremos el archivo. Vamos a ver, nos generó un error, vamos a ver por qué. Acá está generando un error, vamos a ver por qué es. Ok, le estoy dando acá un rango de fecha pues no válido porque estamos mirando es desde 2020 a 2021. Estaba dándole una fecha pasada. Entonces ahora sí, vemos el gráfico y vemos que nos grafica desde diciembre del 2020, en este caso hasta julio.
Bueno, no está mostrando hasta mayo porque no la información era hasta junio, creo que ambos descargados. Modifiquémoslo para que quede bien. Listo, ahora sí acá mayo y acá seguiría junio. Listo. Ahora, ¿qué más le podemos hacer? Para que no nos muestre estos campos en la parte derecha y izquierda, podemos agregar una información o unos comandos para que no nos muestre todo espacio, sino que el gráfico comience desde el extremo izquierdo de la gráfica y termine también en el otro extremo, es decir, en el derecho de la gráfica. Entonces damos el comando tight layout igual true y corremos el código. Vemos como ya la gráfica se ve más amplia y arranca la gráfica desde el extremo izquierdo al extremo derecho. ¿Qué otra cosa le podemos agregar a nuestro? Vamos a seguir reciclando para no tener que escribir todo nuevamente. Le vamos a agregar, por ejemplo, un mayor tamaño a la gráfica, que lo podemos hacer agregándole acá comando figure ratio igual, abrimos paréntesis, dámosle un 2012, coma, además de eso le podemos agregar un título, vamos a agregarle un título, por ejemplo acá, vamos organizando como mejor el código, vamos a agregarle por ejemplo Amazon Price, como estamos graficando año 2020, 2021, coloquémosle así, 2020, barrita 2021, y además de eso también podemos colocarle un estilo diferente, pero vamos a ver cómo, antes de eso, cómo va quedando. Y nos da un error, creo que nos falta una coma acá, vamos a ver. Sí, parece que sí es la coma, vamos a ver si es eso. Miren la coma, entonces ahí ya nos muestra el título que le agregamos, en este caso Amazon Price 2020, o sea, el precio de la acción de Amazon 2020-2021, y vemos un gráfico más amplio. Y finalmente, pues, incluso podemos agregarle un estilo diferente de gráfico. Entonces, a través del comando style, vamos a darle uno que se llama Yahoo. A ver cómo nos queda. Entonces, este nos arroja un cuadro aún más llamativo, más bonito y más diciente, porque pues las velas no las muestra de color rojo y verde. Las rojas serían velas bajistas y las verdes velas alcistas. Entonces acá podemos ver de manera más clara lo que nos quiere decir la gráfica. Bueno, esto es todo por hoy y simplemente pues espero que les llame la atención, sobre todo para quienes les gusta el tema de mercado de capitales y las acciones, y pues que esto sea de pronto una introducción a un tema que se llama trading algorítmico, que pues con el avanzar de la tecnología ahora todo es a través de programación y de algoritmos para poder predecir los precios de las acciones y armar los portafolios minimizando riesgo. Entonces los dejo. Gracias.